El Sindicato de los Trabajadores en Salud del Alto considera que el gobierno central improvisa las acciones para enfrentar el repunte del COVID-19. Si hemos pasado la primera oleada, yo no sé por qué ahora no se ha equipado más, por qué no ha hecho algo el gobierno. O sea, la gente aquí está muriendo, las personas. El hospital de tercer nivel Óscar Urenda de Montero se encuentra cerrado desde hace casi 2 meses. Esta situación afecta de manera directa a más de 100 trabajadores. Se ha muerto ayer a las 7 de la noche a causa de que no me lo han querido atender. Mi papá ha llegado con su pie, ya no podía más y he tenido que llevar arrastrando allá, de emergencias allá. A raíz del incremento de contagios de COVID-19 en La Paz, este sábado el Hospital de Clínicas llegó al colapso por la gran cantidad de personas que llegaron con sintomatología del virus. 150 profesionales que estaban contratados en la ciudad del Alto, que ya estaban capacitados para el manejo del COVID en el Hospital del Norte y en el Hospital del Sur, y lamentablemente el gobierno políticamente los ha destituido a todos y está contratando gente nueva que no está capacitada para el manejo del COVID. Y seguimos con este recorrido. Pacientes deben esperar por horas para acceder a una cama en terapia intensiva en el Hospital del Norte en la ciudad del Alto. Las familias reclaman atención. Con el informe Ronald Catari. Adelante usted. Efectivamente, día que pasa se agrava la situación en puertas del Hospital del Norte en el Alto, centro de referencia para el COVID-19. Las familias están esperando por atención y llegan hasta este centro después de peregrinar por varias horas. Buenas tardes, coméntenos, no hay atenciones, no hay espacio. ¿Ha logrado hacer internar a su padre? Buenas tardes, sí, como estaba comentando, ¿no? El día de ayer hemos buscado una clínica para la atención de mi papá. Hemos tenido que peregrinar varias clínicas, no hay atención de terapia intensiva. Varias clínicas no quieren internar a los pacientes, se cierran las puertas. Más en el Hospital de La Portada nos han rechazado. Ahora aquí hemos venido al Hospital del Norte y recién nos han puesto en emergencias. Solo emergencias, eso no garantiza nada. ¿Tu papá necesita terapia intensiva? Terapia intensiva necesita. Mi papá es de 69 años, no puede. Incluso me dijeron que ya le ha entrado líquido en los pulmones y es necesariamente la terapia intensiva. ¿Medicamentos tampoco hay y ustedes están comprando? Sí, a nosotros nos estamos haciendo cargo de los medicamentos, pero más bien, gracias a Dios, ya hemos encontrado toda la receta que nos ha dado el doctor de turno. Muchas gracias. Esa es la información desde la ciudad del Alto. Ustedes ven en puertas la desesperación de familiares que llegan a este centro de salud, no pueden hacer internar a sus seres queridos, otros que están yendo a buscar medicamentos. Entendemos que este centro, al menos terapia intensiva, ya ha colapsado y algunos pacientes se están internando en emergencias cuando necesitan de respiradores, donde no hay tampoco personal médico, y esa es la situación que se vive en la ciudad del Alto. Y a propósito de este centro de salud, un hombre con síntomas de COVID-19 perdió la vida en puertas del Hospital del Norte en el Alto, presuntamente por falta de atención médica. El rebrote del virus en el departamento paceño empieza a ocasionar tragedias en algunos hospitales. En las últimas horas, una persona perdió la vida en puertas del Hospital del Norte del Alto, infectada del virus, pese a que la familia peregrinó por varios hospitales donde lo rechazaron. Mi papá se ha muerto ayer a las 7 de la noche a causa de que no me lo han querido atender. Mi papá ha llegado con su pie, ya no podía más y he tenido que llevar arrastrando allá, de emergencias allá. Y ella ha ido agonizando. Según los médicos de este centro hospitalario, el colapso ya es por más de una semana en este lugar. Muchos de los familiares piden que se amplíe la atención para otros pacientes que tengan esta enfermedad. ¿Acaso podía dar auxilio? Como loco hemos gritado. La gente igual nos ha ayudado, pero no se ha atendido. Se supone que los médicos están para salvar vidas. Entonces en cualquier hospital deberían de tener un rinconcito para dar emergencias, pero aquí no, muy fácil se puede morir. Las autoridades en salud recomiendan a la población cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar contagios del virus en esta nueva etapa del rebrote que vive el país. Las últimas semanas. Todavía no tenemos ningún aumento.
8 hasta 10, ¿no? No como antes, cuando estuvimos en plena auge de la pandemia, que en el mes de julio. Entre tanto, los controles y medidas de bioseguridad se intensifican dentro y fuera del Camposanto. Cámaras de desinfección en el ingreso hacen que los visitantes se sientan más seguros. Hemos instalado las cámaras de desinfección en las 3 puertas que tenemos de acceso. Los horarios se están manteniendo con las medidas de restricción, que pares en la mañana e impares en la tarde, ¿no? Con una tolerancia cuando son dolientes. El personal del cementerio también realiza controles para mantener el distanciamiento social entre las personas. En las mañanas, generalmente hasta las 5 se tiene la puerta principal, la puerta trasera solamente hasta las 3. En los horarios continuos igual se queda un personal hasta aquí, ¿no? En la puerta principal. En tiempos duros de pandemia, los entierros llegaban a un número de 20 por día. Las cremaciones también eran más seguidas. Pese al incremento de casos positivos de COVID-19 en los últimos días, el número de fallecidos continúa por debajo de lo sufrido meses atrás. En Cochabamba, el Hospital Viedma es uno de los hospitales de posibles nuevos casos de COVID-19. El único hospital de tercer nivel que tiene Cochabamba, el Hospital Viedma, actualmente cuenta con 6 camas de terapia intensiva. De estos, 3 están ocupadas y 3 quedaron libres. En las últimas horas, 2 pacientes más se recuperaron y abandonaron la sala. Lamentablemente en este momento no hay habilitados los otros centros centinelas, ¿no? El Hospital del Norte sabemos que ya tiene todo para funcionar y no está funcionando, entonces creo que el Hospital Viedma no debe ser el único que cargue con toda esta responsabilidad. Creo que hay que habilitar los otros establecimientos que tienen también tanto equipamiento, infraestructura y recursos humanos para manejar a pacientes de terapia intensiva. La dirección del hospital asegura que el nosocomio se encuentra preparado para un posible rebrote y un aumento de casos, pues la sala de terapia intensiva podría ampliar su capacidad hasta 12 camas de ser necesario. En el Hospital Viedma tenemos ocupadas 3 camas de 6 que están habilitadas, pero en caso de que sobrepase esta cantidad de camas, la cantidad de pacientes que necesiten, entonces hay posibilidad de incluso hasta duplicar a 12, ¿no? Estamos listos de acuerdo a la capacidad que tenemos, ¿no? Obviamente si sobrepasa nuestra capacidad, los seres tienen que tomar las actuaciones correspondientes para que la población no quede sin servicios de salud. Y un grupo de trabajadores del Hospital Santiago II de la Caja Nacional de Salud protestan con la demanda de recontratación. Denuncian que la atención de pacientes con COVID-19 está en riesgo. Más de 400 trabajadores del Hospital Santiago II de la Caja Nacional de Salud, que se ubica en el Alto, se han declarado en emergencia porque sus contratos no fueron renovados. Nosotros estamos pidiendo la renovación de contrato porque además estamos capacitados para manejar paciente COVID. Hemos arriesgado nuestras vidas, inclusive familias han fallecido y seguimos de pie. Entre los trabajadores de la parte operativa del hospital están médicos y enfermeras. Denuncian que la falta de personal afecta a los servicios y advierten de una crisis en el hospital que también atiende a pacientes con COVID. Nuestra preocupación más grande es los pacientes. En este momento el hospital está trabajando con personal reducido, que inclusive está doblando turno. Actualmente en el hospital hay gente muy delicada de salud con el COVID. El grupo de trabajadores denunció que la dirección toma en cuenta una adenda al contrato firmada en septiembre como argumento para dejarlos fuera de sus fuentes de trabajo. Mientras que los directores de hospitales del complejo de Miraflores en La Paz esperan que el gobierno cumpla de manera puntual con el desembolso del SUS. Temen no contar con recursos en la pandemia. El director del Hospital de la Mujer reveló que el tercer desembolso del SUS de la presente gestión se demoró y que incluso algunos hospitales tuvieron problemas en gestionar el monto. Pero ojalá se dé, porque muchas veces se ha comprometido lo mismo en la anterior gestión, pero no pudieron hacer realidad. Esperamos que ahora sí se vaya cumpliendo, porque es una necesidad, especialmente en el Hospital de la Mujer, que vive casi con el 98% de sus ingresos con recursos del SUS. Piden a las autoridades que cumplan con el pago del SUS. Este dinero ayudará a los hospitales a contener el COVID-19. Nos va a permitir, y la ampliación, la ley financiera, la ampliación de las partidas, nos van a permitir comprar equipos y contratar personal. Entonces, esto lo vamos a hacer en breve, se va a hacer en breve, ya se han presentado los documentos al ministerio.
Durante el pico más alto de la pandemia, los hospitales del complejo de Miraflores atravesaron por dificultades por la falta del personal médico e insumos. El hospital del Tórax tuvo que cerrar sus puertas y otros fueron reconvertidos a centros COVID, pese a la falta de recursos. El hospital de tercer nivel de Montero lleva más de 2 meses cerrado. Cerca de 100 trabajadores reclaman al menos 3 meses de sueldos y ser recontratados. El hospital de tercer nivel Óscar Urenda de Montero se encuentra cerrado desde hace casi 2 meses. Esta situación afecta de manera directa a más de 100 trabajadores, que ahora exigen la cancelación de varios meses de sueldos. Está el hospital de tercer nivel cerrado. Somos más de un centenar de personas que perdimos nuestra fuente de trabajo. Nosotros lo único que exigimos es que los reabran. Nos deudan 3 meses de sueldo. Desde el mes de septiembre a diciembre que fue que salimos. Somos un personal que dimos el pecho. Arriesgamos nuestra vida. ¿Por qué? Por llevar el sustento a nuestra familia. Ahora nos deudan 3 meses. Asimismo, estas personas piden que el hospital sea reaperturado para que ellos sean recontratados como personal de planta. Al reabrirlo, ser el personal de planta, exigimos estabilidad laboral, contratos anuales, ya no contratos temporales. El control social de este municipio observa que solo personal administrativo de este hospital se encuentre trabajando y no así la gente que atendía antes a los pacientes con COVID-19. Ante esta situación piden la intervención inmediata por parte del Ministerio de Salud. Nosotros como montereños estamos preocupadas por el cierre de aquí del hospital. Sabemos, ¿no?, que solamente personal administrativo está trabajando, que ahorita en el rebrote que está habiendo necesitamos que esté abierto la terapia intensiva de la sala COVID porque, bueno, Dios quiera que no nos azote tan fuerte como la anterior vez. Estamos pidiendo al ministro de Salud que tome, intervenga este hospital y que de una vez lo reabra, porque estamos empezando con el rebrote, y que lo reabra recontratando a estas personas, a más de 101 personas. De no haber una solución en los próximos días, este grupo de personas junto a la directiva del Control Social de Montero anuncian movilizaciones por la reapertura de este nosocomio, que lleva el nombre del emblemático exsecretario de Salud del departamento. Y sobre este tema, Marcelo Ríos, director del CEDES Santa Cruz, se refiere a la situación del hospital de tercer nivel en Montero, el cual se encuentra paralizado. Informa que se requieren de al menos 200 ítems para su reactivación. Evidentemente el hospital de Montero, que funcionó una unidad de terapia intensiva con 12 camas para pacientes y funcionó sus áreas de hospitalización para 39 unidades de hospitalización general, se encuentra hace ya casi 2 meses cerrado, porque el 30 de septiembre pasado fenecieron los contratos y feneció también el convenio con el gobierno que existía para la transferencia de recursos. El hospital de Montero, hasta que el gobierno nacional, el Ministerio de Salud y el AICEM no realice la transferencia definitiva de estos predios a la gobernación, no vamos a poder administrarlo y no vamos a poder hacer las acciones que corresponden a la gestión hospitalaria. En el peor de los casos, que nos autoricen nuevamente, como hizo el anterior gobierno, con un convenio para que podamos utilizar el área de terapia intensiva y el área de hospitalización general. Necesitamos esas camas. Necesitamos también que nos puedan autorizar el uso de los recursos. No pueden exigirnos el uso de los recursos de la fuente de SUS para ahora utilizarlos en COVID. Necesitamos que nos den recursos adicionales para afrontar este rebrote. No que nos pidan que usemos los recursos que son para cubrir lo que la población ya utilizó y que los hospitales ahora tienen deudas. No necesitamos más de 200 personas para poder aperturar, no todo el hospital, para poder aperturar la sala de hospitalización general, laboratorio, farmacia, atención de emergencia, la sala de terapia intensiva, la unidad de imagenología, que son las áreas claves y mínimas necesarias para poder dar atención de COVID. Si queremos habilitar el hospital entero, rondamos entre los 500 a 600 personas para poder hacer funcionar todo un hospital. A continuación, en los siguientes cuadros revisamos las cifras del COVID-19 en Bolivia. Datos este 1 de enero han sido 861 nuevos casos, 10 fallecidos y 413 personas recuperadas. Revisamos ahora las cifras del coronavirus por regiones. En La Paz los casos son 398, en Santa Cruz 183, en Chuquisaca 73 casos confirmados. Seguimos revisando las cifras por regiones del coronavirus en estos primeros días del 2021. Los casos en Oruro son 60, los casos en Cochabamba 48 y en Tarija 39.
En Pando los casos ascienden a 34, en Beni han sido 16 y en Potosí 12 nuevos casos de coronavirus. En La Paz, el Hospital de Clínicas reportó un colapso en la unidad de emergencias. Se ven imposibilitados de recibir a más pacientes. A raíz del incremento de contagios de COVID-19 en La Paz, este sábado el Hospital de Clínicas llegó al colapso por la gran cantidad de personas que llegaron con sintomatología del virus, por lo que ya no estarían recibiendo más pacientes, pese a que varios son derivados a este centro hospitalario. Prácticamente para el día de hoy, a estas horas ya del mediodía, tenemos ya colapsado prácticamente el servicio de emergencia. Ya no disponemos de ningún tipo de unidad, peor de tomas de oxígeno centrales. Hemos llegado al punto máximo de la atención de los pacientes. Los médicos de este hospital aseguran que únicamente se está atendiendo a pacientes graves y por el momento 5 pacientes se encuentran en la unidad de terapia intensiva por la enfermedad del COVID-19. Exactamente, estamos tratando de realizar un mejor triaje y priorizando aquellas verdaderas emergencias que necesitan internación. Lastimosamente dentro de toda la ciudad de La Paz como centro de referencia pues son transferidos desde diarreas, dolores de muela hasta pacientes que realmente necesitan atención. Entonces estamos procurando de que los pacientes con una real emergencia sean atendidos primero. Las autoridades en salud recomiendan a la población utilizar las medidas de bioseguridad para evitar un contagio masivo en este rebrote del virus que vive en varias ciudades del país. La falta de medicamentos para tratar a pacientes con COVID-19 es el otro problema que se agrava en la ciudad del Alto. Muchas familias no consiguen lo necesario a tiempo. Estas personas han esperado horas para que sus seres queridos logren ingresar a terapia intensiva del Hospital del Norte en el Alto, centro de referencia de tercer nivel contra el COVID-19. La salud de sus seres queridos se complica mientras el calvario de la familia se agudiza. Debido a que no hay medicamentos en los almacenes, les dan las recetas y deben salir en su búsqueda. El dolor es increíble. Tenemos que luchar por una cama, tenemos que luchar por medicamentos. Los medicamentos ya no están llegando. Ya nos han dicho las farmacias, no están llegando. En la misma situación están otras decenas de familias. Saben que tienen apenas horas o minutos para adquirir los medicamentos. El hallazgo de los fármacos puede determinar si su ser querido vive o pierde la vida en la espera. Nos dan recetas, todos los días estamos comprando. El dinero se acaba, ¿no? Con esta situación. Estos letreros colgados en afueras del centro de referencia para el COVID-19 son la muestra de que muchos pacientes no lograron vencer la batalla. Perdieron la vida mientras su familia buscaba comprar los medicamentos y ahora los dolientes pretenden venderlos para solventar otros gastos. Si hemos pasado la primera oleada, yo no sé por qué ahora no se ha equipado más, por qué no ha hecho algo el gobierno. O sea, la gente aquí está muriendo, las personas. Cada receta puede sobrepasar los 2.000 bolivianos entre sedantes y otros insumos. Pacientes y familias están registrados en el Sistema Único de Salud, pero en los hechos no logran atención eficiente por la falta de personal y medicamentos. Y a todo esto, más de 800 médicos del sistema público y de la Caja Nacional de Salud dejaron de trabajar por falta de contratos. El Sindicato de los Trabajadores en Salud del Alto considera que el gobierno central improvisa las acciones para enfrentar el repunte del COVID-19. El dirigente Daniel Casas aseguró que en los 2 hospitales de la urbe alteña destinados a tratar la enfermedad se cambia el personal que combatió la primera ola de contagios. Más de 350 profesionales que estaban contratados en la ciudad del Alto, que ya estaban capacitados para el manejo del COVID en el Hospital del Norte y en el Hospital del Sur, y lamentablemente el gobierno políticamente los ha destituido a todos y está contratando gente nueva que no está capacitada para el manejo del COVID. La situación de la Caja Nacional de Salud no es diferente. Mientras las salas de terapia intensiva del Hospital Santiago II se mantienen colapsadas, otros integrantes del personal de salud se quedaron sin contratos el pasado 31 de diciembre.
son 500 personas, 534 personas que se están quedando sin una fuente laboral. Nosotros hemos rehabilitado a pacientes que se encontraban entre 30 y 60 días en terapia intensiva y ha sido el trabajo conjunto de cada uno de las personas que conforman este hospital. Desde la Administración de la Caja Nacional de Salud y el Ministerio de Salud señalaron que durante los primeros días de enero se atenderá la demanda de personal médico. Los dirigentes del sector señalaron que no existen acciones claras que ayuden a combatir el coronavirus. Y 130.000 pruebas rápidas fueron realizadas en el departamento de Cochabamba desde su autorización en el mes de julio y 26.000 pruebas PCR en el laboratorio de referencia del CEDES. Estamos ahorita alrededor de más o menos unas 130.000 pruebas rápidas que se han realizado desde el momento de que se les ha autorizado. Ha aumentado considerablemente. La responsable de laboratorios del Servicio Departamental de Salud informó que a la fecha, desde su autorización, se realizaron 130.000 pruebas rápidas en el departamento y más de 26.000 pruebas PCR para el diagnóstico de coronavirus en el laboratorio de referencia. Añadió que el laboratorio continúa reforzando su capacidad con reactivos para dar cobertura ante el rebrote registrado. En las pruebas, las otras estamos más o menos alrededor de las 25.026 pruebas que se han realizado en PCR. También está incrementando considerablemente. Estamos tratando de reforzar con más reactivos, pese a que ahorita estamos con cerca de 21.000 más o menos. Informó además que 4.000 pruebas rápidas llegaron los últimos días para la captación de pacientes con coronavirus en madres y niños que serán distribuidos a 7 hospitales del departamento. Nos han llegado 4.000 pruebas que se van a realizar para el fortalecimiento de la madre-niño. Hay reactivos, hay 4.000 reactivos, son 7 hospitales de los diferentes municipios. Pero eso no es todo, porque el CEDES tiene ya lista la unidad de cadena de frío para almacenar las vacunas contra el COVID-19. Según el informe proporcionado por el director del CEDES, cuenta ya con espacios y con 3 cámaras frías para el almacenamiento de las dosis de vacunación que van a llegar al país en el mes de marzo. En el caso de lo que es Cochabamba, hemos hecho reparar una cámara fría. Con ello hemos ampliado lo que es la capacidad de almacenamiento de lo que son las vacunas. Estamos a la espera aún de otra cámara fría para ampliar mucho más todavía en el caso de que las vacunas lleguen al mismo tiempo, en un mayor volumen. Sin embargo, en este momento estamos con la capacidad suficiente para poder almacenar, distribuir y implementar la vacunación masiva.